Hola, buenas noches. El día de hoy me gustaría platicarles un poquito sobre los riesgos y cómo se gestionan los riesgos en diferentes ámbitos. No es lo mismo gestionar los riesgos en una empresa que gestionar los riesgos de fenómenos naturales como un huracán, un, un terremoto, un sismo. No es lo mismo, las metodologías son completamente distintas y por ello en alguno de los videos les comentaba que no existe una metodología fija o ya determinada, predeterminada para gestionar riesgos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hice una pequeña clasificación o un pequeño listado más bien de diferentes lugares o eventos donde se pueden gestionar los riesgos. Por ejemplo, están los desastres naturales, las fábricas, en la minería, empresas de logística, en hospitales. En todos ellos, en esos, en esos lugares en los que he mencionado, pues la manera en la que se gestionan los riesgos, en la manera en la que se administran, es, es muy distinta. No se puede decir que exista una fórmula o un proceso determinado para identificar los riesgos, atacarlos, evaluarlos, mitigarlos y todo el listado que se tiene que generar para cada uno de los riesgos. Por ejemplo, en los desastres naturales, todos los riesgos son importantes. Todos, todos, todos. ¿Por qué lo menciono? Porque ya en temas de industrias, en temas de fábricas, hospitales, escuelas, ahí se pueden clasificar o se clasifican más bien los riesgos en dos segmentos. Uno que son los riesgos de funcionalidad de cada área o cada departamento o cada dirección de una empresa y los riesgos de funcionalidad de la empresa en general. Por decir algo, por poner un incendio pone en riesgo la funcionalidad de la empresa por completo. Y supongamos la falla de una computadora en un departamento, pues únicamente pone en riesgo el funcionamiento, las operaciones de esa área en específico. Por eso en la industria los riesgos se pueden clasificar de dos maneras. Obviamente unos representan económicamente un mayor impacto y los riesgos funcionales de cada área pues representan un impacto mucho menor. Cosa muy distinta que en un desastre natural los riesgos, todos los riesgos son importantes porque estamos hablando de la funcionalidad, del, del desempeño, de la posibilidad de que las personas recuperen su vida normal eh, lo antes posible. La gestión de riesgos en general es distinta en cualquier parte, en cualquier lugar donde querramos implementar una gestión de riesgos. Como les comenté en el pasado en algún video, en México se tienen únicamente identificados dos tipos de riesgos. Los riesgos financieros por temas de lavado de dinero, por temas de financiamiento al terrorismo y
los riesgos de tecnologías de la información o riesgos sistémicos o riesgos cibernéticos. Pero es un pequeño, una pequeña porción de todos los riesgos que pueden existir en la industria y en el día a día de las personas. Por eso es importante eh, que un especialista en riesgos les ayude a identificar y a gestionar los riesgos que pueden tener en sus empresas o en sus lugares de trabajo. Eh, Quise platicarles un poquito de esto porque en alguno de los otros videos pues mencioné como un ejemplo los huracanes, en otro video hablé sobre los riesgos en equipos de fútbol y para mí es importante que exista cierta coherencia en lo que yo les estoy comentando, en lo que yo les estoy comunicando, lo que les estoy informando, para que puedan tener una pequeña idea de lo que es la gestión de riesgos. Parece sencillo, pero realmente no lo es. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad y por ello es que es importante que si ustedes tienen interés en gestionar los riesgos en sus lugares de trabajo, en su comunidad, pues contacten con un especialista en riesgos. Muchas gracias, buenas noches.